Ajá, bueno. Significa de que la función en ese punto o tanto no está definida porque por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con la función? ¿Dónde está acá? Este es otra pizarra. Eh, ¿Dónde está el lápiz? Acá. Suponete la función 1 sobre x, donde su gráfica es esta. A ver. ¿Qué pasa en el punto 0? La función 1 sobre x no está definida en 0, es decir, no toma valor. Además da la situación que justo en ese punto la función diverge, es decir, que su valor explota. A medida que me voy acercando al punto 0 este en cuestión, la variable se hace cada vez más y más y más grande. Pero no hay una tendencia, no es que decir, mira, la función se va a acercar al 6 o al 8 o a pi, no sé, cualquier número. No se acerca a nada. Lo que quiere decir es que crece indefinidamente. Por lo tanto, eso no es considerado un número y por lo tanto el límite no existe. La existencia del límite está en términos de un número, tiene que ser un número, no puede ser un número. Por lo tanto, cuando el límite te da infinito, más, menos infinito, combinación o lo que sea, eso significa de que el límite directamente no existe. La clase la están editando, así que no sé bien cuándo la van a subir. ¿Cómo encaramos cuando tiene dos o más funciones coordenadas? Bueno, en la definición es extensiva a cuando hay varias coordenadas. O sea, hay que aplicar el límite a cada una de las funciones como si fuera independiente cada una por separado. Desarrollo un poco más eso Katia, ¿quedó aclarado más o menos lo que significa cuando da infinito? Cuando da infinito la función diverge, no, el límite no existe porque no es un número. Ya a partir de ahí no es un número, entonces no existe. ¿Qué pasa cuando... A ver cómo era esto para borrar acá. No, acá. ¿Qué pasa cuando tenés varias funciones? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es f de x, f de x y... Vamos a ver un poco de esas funciones hoy. Igual a... Y te va a dar un vector esto, x, y. Y vos tenés que tomar límite cuando x, y tiende al 0, 0. Bueno, se hace por separado. Esto es igual al límite, aplicás límite adentro de la función x, cuando x y cuando las dos variables, bueno, acá me lo mandé, tendré que haber puesto dos variables. Por ejemplo, x por y y acá x y por y a la x. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es tomar, en ese caso, el límite contra las dos variables de cada una de las funciones. Tanto en esta, el límite acá y el límite acá. Y lo calculas por separado. La existencia del límite implica de que existe en cada una de las componentes. Esto también es parte de la definición. Si no existe en una, no existe el límite en general. ¿Bien? Pero no es nada más, no es distinto a lo que ya hemos hablado. ¿Qué pasa si los iterados uno te da infinito y el otro no? Bueno, ya basta con que es importante que te den todos. Y si te dan todos y te dan todos iguales, además te tienen que dar iguales, si te dan iguales, entonces tenés que demostrarlo. Mm, mm, mm. Y así, si solo usamos una herramienta por definición, sí, solamente por definición, o podés usar algún otro teorema, el teorema Sandwich, o podés usar L'Hopital, o podés usar, ¿cómo es? Cambio de coordenadas a coordenadas polares. Acá para Imanol, ¿qué consulta? Solo se usa la definición para demostrar si existe un límite. En general sí, pero se pueden usar otras cosas. Por ejemplo, teorema sandwich, cuando hay una función, si vos tenés una función que sabes que está contenida entre otras dos funciones y esas dos funciones van a cierto límite, entonces la del medio, la que está ensandwichada, digamos, sí o sí tiene que ir ese mismo límite, no le queda otro. Eh, si uno de los límites te da infinito y el otro no, ya está, esa función no tiene límite, porque no te puede dar infinito. Ninguna.
Y si todos los límites que vos planteaste, los iterados, polar, todo lo que vos plantees, todos te tienen que dar igual. Y si todos tienen igual, ese es el posible límite. Y si ese es el posible límite, tenés que demostrarlo. ¿Cómo se hace para justificar a partir de la definición cuando el límite iterado y el límite con la función de recta existe? Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo haces para justificar por definición? Se hace a través de encontrar una relación entre el delta y el epsilon. Eso está en la clase anterior, está subido eso. Perdón, lo van a subir ahora, en estos días. Hoy o mañana, más tardar. Pero ahí estoy un buen tiempo explicando cómo se hace. Igual, de todas formas, ahora vamos a ver un ejercicio más donde lo vamos a volver a usar, ¿bien? Chicos, ¿alguna duda más? Bueno, con respecto a lo que son varias coordenadas, eso ya lo comenté. Hay que hacer cada una por coordenada. Sí, relación epsilon delta. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? En los casos que yo siempre veo, en los parciales, en los finales, en general hay que hacerlo. Hay que ser bastante, tenés que tener una cierta, digamos, expertise para poder darte cuenta cuando podés usar otra cosa. En general, los problemas que te van a plantear son cocientes de polinomios. En esos casos siempre lo vas a tener que aplicar. Yo lo que te digo que podés usar, por ejemplo, teorema sándwich cuando te toca una función con seno. De hecho, hay ejercicios por acá donde van a encontrar una función, un límite, una función con seno, y ahí vos podés usar el teorema de sándwich. A ver si hay alguna acá. Bueno, no, no hay ninguna. Pero he visto en algún que otro parcial, algo así, dando vueltas, donde a un límite da cero. A ver si tengo por acá. En la guía que subí acá me parece que hay. En esta no. Acá. En esta función que está acá, esta función que es menos 1 más i al cuadrado por seno de x sobre x, esa función si vos la planteas con teorema de sándwich la vas a poder sacar. A ver, creo que es acá. No, sale directa esta, basta con reemplazar. Sale directa. Acá hay un límite notable. El límite de 0 de seno de x sobre x es 1. A ver, no tengo ninguno presente por acá. A ver acá, esto, y por seno. No, bueno, después tendría que buscar alguno. No quiero perder mucho tiempo en esto. En general, en los parciales que te toman van a coso. A ver, trata de tomarlo como una cierta norma. Cuando eres consciente de polinómicas, ahí vas a tener que buscar la relación epsilon delta. Cuando usas coordenadas polares, no, ahí ya se te transforma todo eso en un límite de una sola variable. Si se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, esto estaba acá. Cuando vos haces ese cambio de coordenadas, y usando la relación, si yo digo esto vale x y esto vale y,
Esto es R y esto es θ. Entonces digo I igual a R seno de θ. X igual a R coseno de θ. Bueno. ¿Qué pasa cuando usas esta relación? Acá el ángulo es constante. A ver, vos tenías dos variables en principio. Tenías una función en X y en Y. La idea va a ser cambiar la variable y te van a quedar dos variables nuevas. Una es R y θ. La X y la Y se te van a ir, porque vas a estar reemplazando en cada una de las otras partes y se te van a quedar R y θ. Pero ¿qué pasa acá? Θ es constante, entonces ya deja de ser una variable y te queda un límite de una sola variable. El límite cuando X y tiende a 0, al 0, 0, se transforma en un límite cuando R tiende a 0 de la función. Es decir, lo que yo estoy haciendo, me estoy moviendo a través de esta recta, por acá. Estoy llegando desde la recta, achicando el radio, lo achico, lo achico, lo achico, lo achico, lo achico y llego al 0. En ese caso, el ángulo es constante, por lo tanto, deja de ser una función de dos variables. La complejidad que tendría esta materia no la tiene, entonces ustedes el límite de una sola variable ya los conocen, ya los aprobaron, entonces no tienen que justificar nada más. ¿Bien? Ejercicio H de la guía del práctico está demostrado contrario a un sándwich. A ver. Ejercicio H. H. A ver, tenemos y el cubo, límite de contiene 0, sí. Podemos probar presionando por una recta tanto, ¿está bien? Tomando el límite en dicha desigualdad, claro, acá tomas límite de 0 cuando, cuando x y tiende a 0, es menor o igual al límite de todo esto cuando tiende a 0, y eso a la vez es menor o igual que el límite de esto cuando tiende a 0. Claramente ahí se aplica el teorema sándwich y no lo explica acá, pero lo dice. Tomando dicha límite en dicha desigualdad, ya que los extremos tienen límite igual a 0, se cumple que este límite no le queda otra que ser 0. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Entonces, para verificar necesitamos una relación entre... Esto, bueno, creo que yo te lo comenté, no hay que tomarlo como una ley. Chicos, ¿otra duda? De desigualdad de componentes, sí. Bueno, no sé qué habrás querido decir ahí. Bueno, chicos, empezamos con continuidad. Así ya no... Acá vamos a seguir viendo un poquito más el límite. ¿Qué es la continuidad? Matemáticamente, la continuidad hace referencia a una función que no tiene discontinuidad. Parece medio trivial lo que estoy hablando, pero escribirlo matemáticamente requiere ciertos enunciados. La primera condición necesaria para que una función sea continua en un punto, a ver si, ¿cómo puedo usar otro puntero acá? Chicos, ¿alguno sabe usar mejor que yo el Pine? Ahí ya. No, me gustaría usar un puntero donde ustedes lo puedan ver. Bueno, la condición de que una función sea continua en un punto dado, fíjense que este es un punto x0 genérico, es un vector, es un punto nr2, nr3, nr también, puede ser cualquier punto. Primero, ese punto tiene que pertenecer al dominio de la función, y esto lo aclaro porque es medio trivial, pero hay veces que hay puntos que no pertenecen ya directamente al dominio, entonces no vale ni la pena preguntar si es continua o no. Esa función ya no es continua porque no pertenece al dominio. Después hay una condición relacionada con esto, es que la función evaluada en ese punto tiene que existir. ¿Qué significa esto? Que la función en ese punto tiene que estar evaluada, es decir, tiene que ser un número. Tiene que tener un número. No puede no ser otra cosa.
Esto que está escrito acá. Uy, tachado. Tiene que ser un número. Por otro lado, la función, el límite de la función en ese punto x0 que estamos evaluando, tiene que existir. Tiene que haber un límite. Y por último, ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. Ya hemos discutido un poco el tema de qué pasa cuando calculamos un límite, evaluamos directamente y daba que la función daba un número, ese resultado ya directo, no daba un indeterminado. Uno podía saber, bastaba hacer un previo análisis a la función, si era un polinomio, si era una trigonométrica, una exponencial, funciones que sabemos que son continuas ya. Entonces, bastaba un análisis básico para saber si esa función iba a ser continua. Bien. Bueno, por último hay un enunciado más que dice una función es continua, se dice que una función es continua cuando cumple lo anterior para todos los puntos en el dominio de la función. Bien. Veamos un ejemplo. Tengo una función que es f de xy igual a 2x por y sobre x menos y. Lo primero que tienen que saber es identificar de qué estamos hablando, qué funciones es. Esto es un cociente de funciones, donde la de arriba es un polinomio y la de abajo también. Los polinomios son continuos. Acá está escrito. Estas hojas después se las voy a dar. Los polinomios son todos continuos. Está demostrado, es un teorema, eso no hace falta que dar tanta vuelta en esto. Todos los polinomios son continuos. Lo único que tiene que tener en cuenta acá es que como hay un denominador, el denominador en matemática nunca puede ser nulo. La condición de que esto sea nulo está escrita acá. Que x menos y sea igual a 0. Si despejo, si resuelvo un poco acá, me da que x igual a y es la condición que hace que el denominador se anule. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, Matías, si vos sabés cómo puedo hacer, Mauricio Macri, si vos sabés cómo puedo hacer para usar otro puntero, te juro que te agradecería. Yo no sé cómo usar otro puntero. A ver acá. Simplemente tocan el pincel. ¿Y ahora cómo salgo acá? Acá no se ve nada. Acá, mira, hay uno. Bueno, usaremos esto. ¿Ahí se ve? ¿Se ve mejor ahí? Bien. ¿Cómo se denotaría el dominio de una función? ¿Cómo se denotaría? ¿Cómo se escribiría? Bueno, ahí vemos cómo se escribe esto. Está claro, lo que primero que tienen claro. Analizamos las funciones, son dos polinomios, los polinomios son todos continuos, el cociente de funciones continuas, eso es un teorema, chicos, que lo tienen que tener claro. La suma de funciones continuas es una función continua, el producto de funciones continuas es una función continua, el cociente es una función de funciones continuas es una función continua siempre que el denominador sea no nulo, y así. Eso es un teorema, es uno de los primeros teoremas que deben ver cuando ven continuidad. ¿Y por qué se lo explican eso? Porque no hay que ahora ya no tienen que dar tanta vuelta para explicar de que como esto es consciente de dos funciones continuas, entonces el resultado es continuo, bueno, ya está, ya no tienen que demostrar que eso es continuo. Es sencillo. Entonces, y igual a x igual a y o y igual a x es una recta, que es esta que ven acá, 45 grados. Esta recta no pertenece al dominio de la función. Entonces está claro decir que esta función no es continua en ese punto. ¿Por qué? En esos puntos, en todos los puntos donde x es igual a y. ¿Por qué? Porque no pertenecen al dominio. Se terminó, no den tanta vuelta con eso. ¿Cómo se escribe eso? Vamos a venir acá. El que preguntó, tome nota. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe x
Qué porquería esto. En R2 es un conjunto, por eso va con llave, tal que y es igual a x, y es distinto de x. Esto es el dominio de la función. Es el pares coordenados x, y en R2, tal que y es distinto de x. Es la condición que se tiene que dar para que cosa. ¿Bien? Así se escribe. ¿Cómo se escribiría? Así. Podemos ser mucho más, no sé, más académicos, podemos escribir de otra forma, pero en resumen es esto. Eso te está diciendo la situación. O podés decirlo, es el complemento del conjunto. Es esto, chicos. No nos vamos a poner tanto a divagar acá matemáticamente hablando. Podés poner que es el complemento del conjunto de los de puntos de R donde y es igual a x. El complemento de ese conjunto es el dominio de esto. O decir directamente el dominio es el conjunto de puntos x, y tal que x es distinto de y. Y terminó ahí. Ese es el conjunto de dominio. Y lo escriban como ustedes lo quieran. ¿Cómo sigo acá? Bueno, lo primero que tenemos que decir era eso. Entonces la función va a ser continua para todos los puntos que sean distintos que eso. Y después, ¿qué más hay que aclarar? Nada más. Ya está, ahí termina. La función es continua en todo su dominio. Eso es importante saberlo. En su dominio es continua. ¿Es una función continua esta? Sí. ¿Por qué? Porque es continua en su dominio. Claramente no es continua en todo R2. La condición de que sea continua es que sea continua en su dominio. Como acá no está definida, la función no es continua en esos puntos, pero esos puntos no pertenecen al dominio, por lo tanto es continua en todo su dominio. Bien, parece un trabalengua, pero es eso. ¿Por qué sabemos que no es continua? Porque no pertenecen al dominio esos puntos. La función no está definida. Pone, por ejemplo, ¿qué pasa en la función en 1,1? La función en 1,1 no está definida. De hecho, diverge la función en 1,1. Entonces no existe. Bueno, me quedaría dividido 0 y es exacto, sí. Sí, sí. La explicación. ¿Qué temas vamos a ver hoy? ¿Cómo? ¿Qué temas vamos a ver hoy? Continuidad y derivada. Gracias. Ya. Bueno. Chicos, la aclaración de que esta función es continua en su dominio parece trivial. Decir que esta función es continua, ¿por qué? Porque en los puntos donde no es continua son los puntos donde está excluido el dominio. Es importante tener en claro eso. No es continua en todo R2, pero sí es continua en su dominio. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más interesante, que son los ejercicios de la guía, los que le van a tomar. Voy a hacer este ejercicio. ¿Bien? Ya lo tengo resuelto para evitar un poco escribir en la pizarra esa digital. ¿Y eso está acá? Sí. No, derivadas parciales no. A ver acá, continuidad. Ah, sí. Es el ejercicio E. Ver si la función es continua. Bueno, chicos, vamos a poner el pincelito. Ahí está. Vamos a poner un color rojo. La función es esta. La función es nuevamente un cociente de polinomios que son continuos y el cociente de funciones continuas es continua en todo punto que no anule el denominador. El denominador es este. ¿Y dónde se anula el denominador? En el 0, 0. No hay otro par par coordenado de valores x, y que haga que se anule eso. Solamente el 0, 0. Entonces, ¿qué escribo acá? Para todo x, y distinto del 0, 0, la función es continua, ya que es cociente de polinomios. Y el denominador no se anula.
Si ya tengo todos los puntos que no son el 0, 0, veamos qué pasa en el 0, 0. Para tratar de definir si es continua. Acá está definido el 0, 0. Fíjense que si yo el ejercicio no hubiese aclarado la función hasta acá, si lo hubiese dejado solamente esta parte y no hubiese agregado esto, la función sería continua en todo su dominio. Menos en el 0, 0 que no pertenece al dominio. Pero como acá te agrega, te dice, no, pará, en el 0, 0 va a valer 0. Perfecto. Entonces me falta ver qué pasa ahí. La función en 0, 0 vale 0. Entonces ya está definida. La primera condición se cumple. Que está definida y tiene un número. Me faltaría ver si el límite es 0. Bueno. A ver, voy a ver si hay una consulta antes de avanzar. No. Chicos, ¿qué hay que tener claro de esto? ¿Se acuerdan que yo les comenté? No sé si están los mismos de la clase pasada o de gente nueva, pero yo les comenté un truco. ¿Y cuál era? Que si el orden en el caso de cociente de funciones polinómicas, si el orden de la función superior, el numerador, era mayor que el orden del denominador, cuando me voy al 0, esa función, el cociente, digamos, va ahí al 0. Y por lo tanto ese límite es 0. Ustedes podrían hacer la prueba, probar con los límites iterados. Eso les va a quedar a ustedes de tarea. Probar los límites iterados, probar los límites radial y todo lo que ustedes quieran. Y van a ver que ese límite, todos van a dar 0. Yo ya sé que... ¿Puedes Sí. repetir eso, por favor? Sí, yo les había comentado, había hecho todo, en la grabación de la clase anterior lo van a ver eso, lo explico con un poco más de detalle los por qué. Porque cuando el orden de una función está dado en el exponente de mayor orden del polinomio de Taylor de la función correspondiente. No sé si se acuerdan de lo que es el polinomio de Taylor, pero es una expresión polinómica que representa aproximadamente la función que vos estás considerando. En el caso particular de un polinomio, el polinomio de Taylor es el mismo polinomio. Con alguna modificación que puede tener, eso no lo digo que no. Pero en general el polinomio de Taylor de un polinomio es el mismo polinomio. Por lo tanto, el orden del polinomio de Taylor no puede ser otro que 3. Acá. Y lo mismo que acá abajo. El orden del polinomio de Taylor no puede ser otro que 2. Con lo cual, acá arriba, en el numerador, tenemos una función de orden 3 y abajo tenemos una función de orden 2. Yo les comentaba que si el orden del numerador era mayor que el denominador, entonces cuando me voy al 0, esa función tiende al 0 también. En la clase que van a subir el anterior explico con más detalle esto, pero por lo pronto lo que no lo hayan visto, créanlo. Así no usamos el tiempo que ya usamos en la clase anterior. Es el límite de 0. Pueden hacer la prueba, hagan los límites iterados, prueben con una serie de rectas, prueben con una función cuadrática, con la cúbica, con la que quieran. Es el límite de 0. De hecho, lo demuestro acá, así que los voy a convencer ahora en breve. Este límite sí da 0, así que lo voy a pasar a demostrar. Demostración. A los que le querían ver la parte de epsilon delta, lo voy a hacer ahora mismo. Así que chicos, atención a esto. Antes que arranque, voy a ver qué onda. No se usa polinomio de Taylor. Esta es una aclaración que yo te hago. ¿Qué es el orden de una función? El orden de una función es no lo vamos a usar. Chicos, si tienen alguna pregunta, es mejor que hagan un llamadito por audio, porque si no, no necesariamente los voy a ver siempre. Lo que estoy diciendo es que el orden de una función es el mayor exponente que tiene el polinomio de Taylor asociado a esa función. Agarra la función seno y... Bueno, la función seno no, porque bueno, justo no, pero agarra una función, por ejemplo, un polinomio de orden 3. No importa la forma que tengas. Le sacas el polinomio de Taylor, esa función, y vas a ver que es otro polinomio muy parecido probablemente de orden 3. Entonces, un polinomio de tercer grado tiene orden 3. Un polinomio de orden 2 tiene orden 2, y así. Cuando el orden del numerador
y el denominador el orden del denominador es mayor que el denominador, entonces esa función va a 0, cuando x tiende a 0. Cuando x e y tienen exponentes diferentes, bueno, ahí lo que tienen es, lo que tenés que hacer es ver si se suman, si están multiplicándose las variables, se suman los exponentes. Si se están dividiendo, entonces se restan los exponentes, y así. Pero eso está en la clase anterior, chicos. Yo ahí muestro con un montón de ejemplos y todo eso. No perdamos tanto tiempo acá. Por lo pronto, créanme de que este límite da 0 y que es lo que voy a demostrar ahora. La demostración, ¿cuál va a ser? A partir de la epsilon delta. Bueno, ¿qué es lo que uso acá? Fíjense, acá les aclaré un poco para que no quede tan inconcluso y les quede un poco más claro cuáles son las propiedades que uso para cada desigualdad. Fíjense acá, hay un menor igual de la expresión que había. Lo que usé es esta propiedad del valor absoluto. Se llama desigualdad triangular. El valor absoluto de A más B siempre es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. En el caso particular que hay una resta, bueno, es lo mismo, porque esto es igual. En este caso yo tengo una resta acá. Pero si yo le aplico el mismo concepto de desigualdad triangular, voy a ver que esto es A más menos B. Y esto es menor o igual al módulo de A más el módulo de menos B. Pero el módulo de menos B es el módulo de B. Por lo tanto, se aplica esto con el más acá. Siempre está el más. La distancia entre A y B siempre es menor o igual que la distancia de A más la distancia de B. Y así. O la distancia de A y el opuesto de B es menor que la distancia de A más la distancia de B. Esa es la propiedad que se aplica acá. No sé si alguno si la conoce o no, pero esa es la propiedad. Acá, como son suma de dos números cuadrados, el valor absoluto que iría en el denominador se va. No me interesa. Lo saco directamente. Entonces quedo acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno. Bien. Continúo acá. ¿Qué es lo que hice? Bueno, x al cubo es x por x al cuadrado. Y lo mismo que y al cubo es... bueno, eso no lo escribí acá, pero el menos que iba acá, este menos que está acá, lo saqué. Lo mismo que este, como si fuera acá. Este menos b lo saqué porque el módulo de menos b es lo mismo que el módulo de b. Eso es lo que ven acá. Lo saco directamente. Expreso x al cubo, el módulo de x al cubo como módulo de x por x al cuadrado. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es siempre positivo, el valor que puede cambiar de signo es el x. Y acá también. ¿Bien? El denominador queda igual. Luego uso esta propiedad. X al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo mismo en la clase pasada. Bueno, claro está que un número al cuadrado siempre es menor o igual que la suma de dos números al cuadrado. Y en este caso es lo mismo. Entonces, esta x al cuadrado que yo tengo acá, reemplazo con esta desigualdad, lo mismo que acá. Entonces, todo esto que tengo acá es menor o igual que lo mismo, nada más que habiendo aplicado esto. X al cuadrado más y al cuadrado y x al cuadrado más y al cuadrado. El por qué ya van a ver. Y atente acá porque se viene una parte interesante. Que es justo hagan punto aparte. Miren esto. 3 es mayor que 1. ¿Hay alguien que esté en contra de esto? Hable ahora o calle por siempre. Profe, no entiendo qué hizo en el apartado B. El apartado B. Bueno, Sí. lo que hice fue escribir que x al cuadrado, o sea, esto no lo pienses tanto como letra, pensalo como, así como te lo estoy contando yo. Un número al cuadrado siempre es un número positivo, arrancando de ahí.
Un número al cuadrado siempre es menor o igual que la suma de dos números al cuadrado. ¿Por qué? Porque un número positivo siempre es menor o igual a la suma de dos números positivos. No te queda otra alternativa. No puede ser mayor un número positivo que la suma de dos números positivos. Es imposible. Eso que te estoy diciendo queda escrito de esta manera que está acá. Un número al cuadrado siempre es menor o igual que, o sea, obviamente que el mismo número al cuadrado sumándole otro número más. 1 es menor o igual que 1 más 3. Y que cualquier otro número al cuadrado, digamos. O cualquier número positivo en realidad. Un número al cuadrado siempre es un número positivo. Usted piense en eso. Un número al cuadrado siempre es un número positivo. Como un número a la cuarta, a la sexta, un número a una potencia par. Siempre es un número positivo. Pero de todas formas en la clase anterior yo también desarrollé a esto. Está en las hojitas también escritas. Lo que hago es partir de acá, mira. Si hay duda de esto, lo que hago es partir de que 0, no, perdón, es menor o igual que y al cuadrado. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es una función que siempre es 0 o es positiva. Lo que te está diciendo esta expresión es que un y al cuadrado es no negativa. O es 0 o es positivo, no queda otra. Entonces, si yo sumo x al cuadrado a ambos lados, se mantiene la desigualdad y me queda que x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esa expresión es la que me queda acá. X al cuadrado es menor o igual a x cuadrado más y al cuadrado. Y lo mismo para la y. Ah, ya entendí, gracias, profe. Esto que está acá. Y lo usé acá adentro, ¿no? Sí. Ah, pensé que iban a decir algo. Bueno, eso que está acá, lo que ustedes ven acá encerrado con un círculo, x al cuadrado más y al cuadrado, lo reemplazo con esto que está acá. ¿Y dónde queda? Queda esto ahí. Tiki, tiki. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá alguna otra duda? Seguimos con esto. 3 es mayor que 1. Entonces, 3y al cuadrado es mayor que y al cuadrado. ¿Por qué? Porque multipliqué por y al cuadrado a ambos lados. Multiplicar por un número positivo una desigualdad no cambia el sentido de la desigualdad. Y por supuesto, luego lo que hago es sumarle el x cuadrado a ambos lados. Con lo cual me termina quedando x al cuadrado más 3y al cuadrado es mayor, estricto, que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Bien? Parece una pavada esto, pero hay que justificarlo de esta manera, a eso que uno dice. Sí. Sí. Bueno, no sé qué bien querido decir. Lo que hago yo ahora es invertir las expresiones estas. Las elevo a la menos 1. Cuando las elevo a la menos 1, el signo de la desigualdad cambia. Con lo cual me termina quedando 1 sobre x al cuadrado más 3y al cuadrado menor o igual que 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que esto no es ni más ni menos que el denominador que me venía quedando. Yo ya sé que esta expresión que está acá, todo esto que está acá, va a ser menor o igual que lo mismo, nada más que habiendo cambiado el denominador. En vez de poner esto, pongo esto. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. Bueno, entonces paso a la siguiente hojita, que creo que es esta. Ahí está. ¿Y qué me queda? 2. Entonces me queda el menor o igual a este ¿por qué cosa? Por lo que yo les decía antes de C, que había escrito esa justificación. C, esto es menor o igual que 2 por el módulo de x sobre esto, el x cuadrado más y cuadrado, más el módulo de y, x cuadrado más y cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado. Recuerden que este es lo que obtuvimos recién. Por lo tanto, se me va esto con esto, y me queda el 2 módulo de x más el módulo de y.
Pero nosotros habíamos visto que el módulo de X y el módulo de Y, ambos No entiendo nada. eran menor que delta. ¿Quién lo dijo? Mm. No sé qué pasó. Hay unos vivos acá. ¿Qué onda? Entonces termina quedando que 2 módulo de X más módulo de Y, cada una de sus respectivas expresiones son menores que delta. Eso, como les digo, lo había explicado en la clase anterior. Si les queda alguna duda, lo pueden volver a ver eso cuando lo suban. ¿Por qué cuando simplificas, simplifica ambos términos del x al cuadrado si en el denominador hay un solo x cuadrado más y cuadrado? Porque es distributivo la suma con respecto al cociente. ¿Saca factor común o no? ¿Cómo? ¿No saca factor común? Sí, podés verlo también así. A ver, la suma es distributiva con respecto al cociente. Igual que la resta. Sí, sí. Entendí, gracias. Está bien. Bueno, entonces te queda 2 por el módulo de X más el módulo de Y. Si ustedes lo ven, esto es menor o igual que 2 delta más delta. Esto acá da un impasse. Nosotros sabíamos que esta expresión siempre era menor que epsilon. Con lo cual, pueden hallar de forma inmediata una relación directa entre el epsilon y el delta. Y es que delta tiene que ser menor que epsilon sobre 3. Y una vez que la encontré, esa relación, ya entonces puedo demostrar que este límite cero ya existe. ¿Bien? Profe, ¿se Sí, escucha? sí. ¿Por qué podés deducir que el módulo de X es igual a un delta y el módulo de Y es igual a otro delta? No sé si lo dijiste antes, pero no Sí, entiendo. sí, eso sí. Eso lo expliqué en otra clase, pero bueno, te lo explico así ahora. Gracias. Vamos a buscar un círculo. Vamos a buscar 2 líneas. Bueno, explicar esto tendría que usar un montón de tiempo para explicarlo, pero más o menos lo que yo les comentaba es que siempre un entorno reducido centrado en el punto en cuestión, que en este caso es el 0, 0, ¿no? Estamos yendo al límite en el 0, 0. Y de radio delta daba como una ecuación una circunferencia de radio delta. Esto tiene radio delta. Entonces, si yo me paro en un punto arbitrario, xy, yo sé que esto que está acá, esta distancia, es la distancia del valor x al 0. Eso no es ni más ni menos que el módulo de x. Y la distancia de y al 0 no es ni más ni menos que el módulo de y. Entonces me queda un triángulo donde un cateto vale módulo de x, otro vale módulo de y, y otro vale delta. Y acá hay una relación. Los catetos son siempre menores o iguales a las hipotenusas. ¿Está claro? La explicación de por qué esto es así lo podés ver con más detalle en el video. Pero, ¿por qué es una circunferencia un entorno reducido? Eso tenés que ir a verlo en la definición. En la definición está escrito eso. Acá, cuando vos ves definición de límite, te habla de un entorno reducido centrado en delta, centrado en x0 de radio delta. Eso es lo que te está diciendo acá. Excluye el punto este, lo excluye, no importa eso. Pero lo que te dice que es un entorno reducido.
Un entorno reducido en R2 tiene la ecuación de una circunferencia de radio delta. Bien. Y es eso que vos ves acá. Centrado en el 0, porque estamos haciendo el 0, 0, de radio delta, y luego desagrego, digamos, las componentes, y veo que cada una de las componentes son menores que delta. Y es lo mismo que escribí acá. Cada una de las componentes son menores que delta. Además, yo sabía que todo eso era menor que epsilon. Por lo tanto, me queda la relación. Eso no termina acá. Yo ya demostré de que el límite existe y que el límite es 0. Y además, vale lo que vale la función en el 0, 0. ¿Ustedes se acuerdan? Por definición, en el 0, 0 la función vale 0. Y además el límite en 0, 0 vale 0. Por lo tanto, la función es continua. En el 0, 0. Y como era continua para todo punto distinto de 0, 0, la función es continua para todo su dominio R2. R2. ¿Bien? ¿Alguna duda? La relación de... Uy. ¿Qué pasó? Bueno, Profe, ¿puede mostrar de nuevo la última hoja? sí. ¿Qué parte? ¿La parte de arriba o la de abajo? La de abajo. Bueno, ahí se ve todo. Gracias. No pierdan tiempo copiando, chicos. Esto después todo lo voy a subir yo. Traten de buscar la forma de entenderlo y ir anotando lo que más todo lo que digo y no tanto lo que escribo. A ver, algún otro comentario. Bueno, nada. Bueno, chicos, ahí termina el ejercicio, ¿eh? No hay mucho más para hacer. Demostramos que es continuo en todo su dominio. Y todo el dominio es R2. ¿Quieren que avancemos con derivadas o quieren que veamos otro ejemplo de continuidad? Los escucho. Si alguien tiene alguna duda o ya tiene alguna duda con continuidad, la podemos hablar ahora. Para mí, Un otro de continuidad, por favor. ¿Otro de continuidad? sí, porfa. Sí, por favor. Bueno, vamos a ver cómo vamos a... ¿Tienen alguno en particular? Bueno, podemos ver este. Miren. En este caso yo sé que la función no es continua en 0. Y esta función sí es continua en 0. ¿Hacemos la que es continua o hacemos la que no es continua? Hacemos la que es continua. Una que no sea continua. Dale. X más Y. Bueno, entonces me voy a la pizarra. Esto sería borrar todo. Las funciones... Voy a usar un poco más esto. Profe, ¿esa es la guía de GA? Sí. Gracias. Nada. Esta es la función x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno. Si plantean los límites iterados, los dos le van a dar 0. Vamos a ver... bueno, perdón. 0. Ese es el ejercicio. Para todo x distinto del 0, 0, distinto del 0, 0, la función vale esto. En el 0, 0 vale esto. ¿Bien?
Nuevamente, eso escríbanlo ahora, chicos. Tiqui, tiqui, tiqui. Esto es una función, es un cociente de funciones polinómicas, las cuales son continuas en todos los valores, excepto en el 0, 0. ¿Por qué? Porque el denominador se anula. Veamos qué pasa veamos qué pasa en 0, 0, que es donde se anula. ¿Qué voy a hacer yo entonces acá? Voy a buscar el límite. Límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función. ¿Bien? Lo primero que hago, ¿qué es lo que era? Reemplazar. Esto es 0 sobre 0. Indeterminado. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ver la forma de levantar la indeterminada. Voy a plantear alguna alternativa que me quite esta indeterminación. La primera van a ser los límites iterados. Me van a dar 0 los dos, porque el numerador me va a quedar 0. Cuando x es igual a 0. Qué cosa incómoda esto. Cuando x es igual a 0 e y tiende a 0, la función en que se transforma en 0 por y sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Eso es 0 sobre y al cuadrado. Esto es en el límite, ¿no? En el límite. Y esto es igual a más infinito. Perdón, 0. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 sobre un número siempre da 0. Bueno, cada vez escribo peor. ¿Qué pasa con el otro límite iterado? Da exactamente lo mismo. Si probamos con una serie de rectas, te van a dar que dependen de la pendiente. Miren, veamos qué pasa cuando y es igual a m por x. Es decir, yo me acerco a la función a través de una recta y igual a m por x. Hago a x tenderlo a 0 y me queda x por m por x sobre x por m por x sobre x al cuadrado más m por x al cuadrado. ¿Bien? Esto queda x al cuadrado por m sobre x al cuadrado 1, saco factor común acá, 1, más m al cuadrado. Simplifico, estoy tomando límite, ¿no? Acá también. Y esto que me da igual, m sobre 1 más m al cuadrado. Ese es el resultado del límite. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, que es distinto de 0, que me habían dado los anteriores. Otro, que depende de la pendiente. Recuerden que la m es la pendiente de la recta. Si la pendiente valía 1, esto me iba a dar 1 sobre 1 más 1, es decir, 1/2. Si la pendiente era 2, me iba a dar 2 sobre 5, 2/5, y así. Por lo tanto, el límite no existe, porque por distintas curvas que yo me voy aproximando, el límite da distinto. Y el límite es único. La existencia del límite también requiere de que ese límite sea único, no pueden ser 2 o 3, o lo que sea. En este caso hay infinitos límites, tantos límites diferentes como la variable m. El límite no existe.
No existe límite. Si no existe el límite, no cumple la condición, una de las condiciones de continuidad. No es continua. ¿Alguna duda? Profe, una duda. Sí. Cuando vos planteas los límites iterados, lo primero que Sí. tenés que hacer es el límite cuando x tiende a 0, entre paréntesis, del límite cuando y tiende a 0 de la función, ¿no? Sí. Resolves primero cuando y tiende a 0, te queda una expresión, y a eso lo haces tender a x igual a 0. Exacto. Sí, sí. Lo Ok, podés hacer. buenísimo. Sí, es lo mismo que estábamos haciendo acá. Pasa que está hecho, digamos, con... Es otra metodología, pero es lo mismo. Lo que él dice es... A ver si puedo usar un poco más la del texto. Él dice, límite cuando x tiende al 0 de el límite cuando y tiende a 0 de la función. No sé si sirve mucho esto. Primero evalúa el límite cuando... Primero evalúa el límite cuando la variable y tiende a 0 y el resultado de eso le toma el límite cuando y tiende a 0. Es exactamente lo mismo lo que hacíamos acá, el límite iterado. Bueno, No. con respecto a eso, perdón, Mm, a mí me quedaría que el límite cuando x tiende a 0, o sea, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x al cuadrado. sí, Entonces, como tengo un 0 arriba, todo esto se me hace 0. sí, No importa que, o sea, claro, como x tiende a 0 pero no lo toma, entonces x cuadrado siempre termina siendo un número, digamos. Entonces puedo decir que es 0. Por eso ponemos que es sí, 0, ¿no? exactamente. Buenísimo. Toda esta expresión te va a quedar 0. El Claro. límite de x cuando tiende a 0, de 0, ¿cuánto es? Claro, claro. Entiendo. 0. El límite, a ver chicos, esto es verlo acá. El límite cuando x tiende a 0 de 3, ¿cuánto es? 3. Es una constante esto. La función x igual, y igual a 3 es esta, y esto vale 3. Si yo me acerco al 0, no importa cómo me acerco, siempre vale 3. El límite. Y es este valor. Esto es Profe, y. ¿Sí? hay un chico que quiere entrar, usted lo tiene que aceptar. Gracias. Ahí está. Esta gente, ¿cómo se puede sacar, che? Qué molesto que. Bueno, pero en esencia es lo mismo. De hecho, da igual si tomas primero con respecto a X, después con respecto a Y, o si lo haces con respecto a Y, después con respecto a X. Si el límite existe, no importa cómo lo hagas, te tiene que dar un número y te va a dar siempre el mismo. Si vos encontrás de alguna manera y te da distinto, bueno, entonces claramente el límite no existe. ¿Bien? A lo que yo quería llegar es que la función, fíjense que la función era esta, que está acá, es continua. ¿Por qué? Porque es cociente de polinomios para todo x distinto del 0, 0. Porque vimos que en el 0, 0 el límite no existe. Entonces ustedes lo que escriben es, la función es continua para todo par de puntos x, y en donde es diferente el 0, 0. En el 0, 0 el límite no existe, por lo tanto no es continuo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Cuál sería la imagen? Bueno, analicémoslo. Fíjate. Acá yo tengo el cociente de dos valores, de xy y de otra función más,
que es siempre positiva, excepto en el 0, 0 que no está definida, ¿bien? Pero es el producto de un número con otro sobre algo positivo. Entonces, la imagen puede tomar cualquier valor o cualquier valor en tanto lo tomen esto. Claramente puede ir de más o menos infinito. Lo que más te importa saber es con qué signo va. Bueno, la combinación de signos son todas. Puede ser positiva y negativa, tanto para la X y para la Y. Y la imagen, fíjate, si X es positivo e Y es positivo, esto da positivo. Si X es positivo e Y es negativo, X es negativo. Si X es negativo y esto es positivo, entonces eso es negativo. Y si las dos son negativas, son positivas. Entonces, si vos vas a hacer el 3D, en el primer cuadrante, que son las dos positivas, esto es X, esto es Y. En el primer cuadrante te da positivo. En el segundo cuadrante, X es negativo e Y es positivo, esto me da negativo. ¿Acá qué me da? Acá me da un valor, acá son negativo y negativo, esto me da positivo y acá me da negativo de vuelta. Entonces la función, no sé cómo será el dibujo, probablemente sea como una cosa así, o más bien como un plano, no sé, pero donde en algunos lados es positivo, en la otra parte inversa también, y acá es negativo y acá también. Probablemente es algo así la imagen. Pero la imagen es todo R, tanto los negativos como los positivos. Lo que sí no pasa nada es en el 0. O no, guarda, espera. Es así nada más que esto debe tener una expresión hiperbólica, porque en el 0 se hace cada vez más grande esto. Probablemente sea algo así. No lo sé. Algo así, algo así, algo así también por acá y por este lado para abajo también. No sé. El 0 no lo toca nunca. Esta función... No, sí, también. En 0 se hace 0 esto. En el 0, 0 no está definido. En el eje en los ejes pasa por 0. Pero si no, puedes entrar a GeoGebra y ver. La imagen es eso, entonces. Es más o menos infinito. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O hacemos un ejercicio más o pasamos a derivadas directamente? Fíjense acá, esta función, ¿dónde es continua? ¿Qué es 0 a la menos 1? Es la inversa de seno. Este es un ejemplo medio complicado. Seno a la menos 1 de x cuadrado más y cuadrado. Esto está claro que esto es el arco seno. De la expresión esa. La función arcoseno es la inversa del seno. Pero las funciones inversas siempre están definidas en tanto la función sea inyectiva. Y el seno no es inyectivo, salvo para un tramo. La función seno hace esto. Donde esto vale pi sobre 2. 0 vale cosa, esto vale pi sobre 2, esto vale menos pi sobre 2. A partir de acá, la función deja de ser inyectiva. Entonces, lo que voy a hacer es borrar este pedacito. Y me quedo con esto. En este tramo de la función, yo sí sé que la función es inyectiva. Puedo definir la inversa. Y la inversa no es ni más ni menos que una función que hace así. Fíjense que acá la pendiente es horizontal, con lo cual la inversa en ese punto es vertical. Hace algo así.
O podría buscar una imagen, chicos. No sé por qué me estoy complicando la vida. La coseno. Acá está. La función arcoseno está definida para los valores que toma pi seno en menos pi a más pi, porque va de la imagen al dominio. Entonces, si seno de pi era 1, el arcoseno va de 1, o sea, en realidad va de menos 1, que era el seno de menos pi, va de menos 1 a 1. Y en la imagen es de pi sobre 2 a menos pi sobre 2. Y esta es la imagen. Es justamente si vos la espejas a una, si vos pones un espejo a 45 grados, acá sí, es el espejo de la función seno, la que les había dibujado acá. En ese caso, la función es continua para todo su dominio, con lo cual no tiene ningún tipo de restricción con respecto a esto. Esto puede tomar cualquier valor. Total, la función va a ser continua. La función arcoseno es continua. No hace falta demostrarlo, digamos, por definición, ni nada, ni epsilon delta. Aclaren de que la función arcoseno es continua y no hay ningún problema en respecto al dominio. Claro está de que ¿qué? De que eso tiene que estar en un rango, en el rango de menos 1 a 1. Es decir, que 1 menos 1 tiene que ser menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso tiene que ser menor o igual que ¿qué? Que 1. La suma de dos números al cuadrado jamás va a ser negativa. Y jamás, a lo sumo puede ser 0. Entonces acá estamos con un punto de inflexión. Una situación, no un punto de inflexión, una situación rara, porque esto nunca puede ser negativa. Entonces sí o sí, esto va a ser mayor o igual a 0. Menor o igual a 1. Cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, es porque estoy en el punto xy, en el punto 0, 0. Estoy acá, en esta condición. Y cuando da igual a 1, es que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Alguien sabe a qué es esto? Esta es la ecuación de una circunferencia de radio 1. Y esto es 1, el radio. Con lo cual voy desde el punto 0, 0 hasta el disco de radio 1. Con lo cual todos estos puntos de acá adentro son el dominio de la función. No puede ser otra cosa. Entonces la función va a ser continua para todo par de puntos xy para que cumpla esta condición. Y su representación gráfica es este disco de acá, de radio 1, el que va desde el 0, y lo incluye al 0, porque dice que tiene que ser igual, lo incluye, hasta el 1. ¿Bien? Entonces la respuesta es, la función es continua entre los pares de puntos xy, tal que 0 es menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. ¿Bien? Pero esto no viene de saber cómo es la función arcoseno. La función arcoseno está definida de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. ¿Alguna duda? Bien, de circunferencia. Bien, bien, chicos. Ya son las 7:30, chicos, no vamos a hacer más tiempo. Quiero que veamos un poco de derivada. Total, continuidad puede llegar a ser un inciso de un parcial de 3 ejercicios. Es un inciso de un ejercicio de un parcial de 3. Les van a pedir calcular derivadas. Veamos lo siguiente. Bueno, todos tienen idea, todos tienen claro qué es lo que es la derivada, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente en un determinado punto. Es la pendiente
y la recta tangente. Ahora cuando veamos en varias variables, en principio en dos, el gráfico de una función de dos variables siempre está en tres dimensiones. Es por eso que ustedes ven acá en rojo, si lo ven, no sé si lo ven bien, pero lo ven acá en rojo, van a ver que es la gráfica de la función, donde x e y son la variable independiente y z es la variable dependiente. Cuando aplicamos derivada parcial con respecto a la x, lo que hacemos es hacer pasar un plano paralelo al eje x en ese punto. Y en ese punto mismo le tomo la recta pendiente. Le tomo la tangente, perdón. Le tomo la tangente y la pendiente de la tangente en ese punto es la derivada parcial. Y lo mismo para el eje y. En el punto determinado le corto con un plano paralelo al eje y en ese punto la recta tangente contenida en el plano tangente al gráfico, la pendiente de esa recta, es la derivada parcial con respecto a y. Y es esto que está escrito acá, o lo que está escrito en la guía de G acá. Está escrito así. Fíjense, la derivada parcial se llama derivada parcial de f con respecto a x en un punto AB. Es el límite, esta es la definición de derivada para una sola variable, nada más que lo que hace es tomar la otra variable como si fuera una constante, fíjense. La evalúa en la otra parte, la deja constante. Y en la parte en este caso estoy haciendo variable x, le agrego el coeficiente incremental o el h este. Y luego lo divido por h, le tomo el límite cuando h tiende a 0. Y lo mismo para la variable y. Dejo constante la variable y, x, perdón, la otra. Y en la variable y le agrego el coeficiente incremental. Y lo divido por h. ¿Bien? Veamos este ejemplo. Este es el ejemplo que vimos de continuidad. La función esta. Vimos que la función era continua. Está claro que la función tiene que ser continua en el punto para que sea diferenciable. Bueno, no quiero meterme tanto en el tema de diferenciabilidad, pero sí quiero que hablemos de derivada. Habíamos visto que en ese punto estaba definida, tiene que estar definida, sí, y tiene que tener límite también. Por eso tiene que ser continua. Si no es continua, la función no va a tener derivada directamente. Imagínense que no estuviera definida. Cuando ustedes le restan el f en AB, en este caso, si voy a tomar en el 0, 0, sería el f en 0, 0. Si no existe ese punto, ya no puedes ni arrancar a calcular una derivada. Tiene que existir ese punto ahí, definido. Y además tiene que tener límite. Pero eso no es tan evidente todavía. Que tengan que tener el límite no es tan evidente. Ya lo vamos a ver con más detalle. Fíjense este ejercicio. Yo acá lo resolví. Y está acá. Primero calculo derivada parcial de f con respecto a x. Voy a usar el pincel. Acuérdense de la definición. Es el límite cuando h tiende a 0 del coeficiente incremental dividido h. ¿Qué es esto? Es el mismo x0 que yo tenía, sumándole la variable h, y lo otro lo dejo como estaba, lo dejo constante. Y le resto, ¿qué cosa? La función evalúa en ese punto, en el punto 0, 0 en este caso. Fíjense, la función evalúa en 0, 0, se lo resto. Y acá, como 0 más h, me queda el h. x0 era 0, más h me da h. Y acá el i0 es un 0 también. Entonces me queda el límite. Cuando h tiende a 0, de f en h0 menos f en 0, 0. Todo esto sobre h. La función, ¿cuánto valía? Bueno, si es distinto de 0, 0, vale lo que dice acá. ¿Bien? ¿Qué cuánto es?
2x cubo menos y cubo sobre eso. Bueno, entonces aplico. 2h al cubo menos 0 al cubo es 0 sobre h al cuadrado. Acuérdense que esta es la primera coordenada y esta es la segunda. Esto sería la x y esto es la y. A no confundirse con eso. Más 3 por 0 al cuadrado queda 0 igual. Menos 0. ¿Por qué? Porque f en 0, 0. ¿Cuánto vale? 0. Entonces me queda 2h al cubo sobre h al cuadrado menos 0. Todo eso sobre h. Y le tengo que tomar límite cuando h tiene 0. Bueno, resuelvo, despejo, aplico las propiedades matemáticas y me da resultado 2. H al cubo sobre h al cuadrado es h. Y h sobre h se me va y me queda el 2 solito ahí. Y esa es la derivada parcial. La derivada parcial es entonces 2. Con respecto a... ¿Alguna duda hasta acá? Chico. ¿Se escucha? Sí. Yo tengo una duda respecto a lo de derivada parcial. Sí. Esa forma de hacerlo con la definición, con el límite, ¿se hace solamente cuando hay que hacer la derivada en ese punto? ¿O puedo derivar primero normal tomando como constante la otra que no está y después evaluarla? Exacto, sí. Pero vos te vas a dar cuenta que si haces... A ver, apaga el micrófono porque me escucho. Pasa, ¿qué sucede? Que si vos haces la derivada de esto es un cociente. Entonces, la derivada de un cociente es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sobre lo de abajo al cuadrado. Y después lo vas a tener que evaluar en 0, 0. Cuando vos evalúes en 0, 0, te va a quedar 0 sobre 0. Te diría que hagas la prueba para que vos veas. Y te vas a dar cuenta de que esa expresión que haces cuando derivas primero y luego evalúas no tiene sentido para algunas funciones como esta. ¿Por qué? Porque la función no es diferenciable. Y ahí vamos a entrar en un tema interesante. Una función puede tener derivadas parciales y no ser diferenciables. De hecho, puede tener todas las derivadas direccionales, que es decir, tener derivadas en todos lados, en todas las direcciones posibles, no solo en el eje X y en el Y, que son las parciales, y aún así no ser diferenciable. Y cuando no es diferenciable se da la situación donde que vos derivas y luego evalúas y no tiene sentido ese resultado. Por eso te diría, hacer la prueba, hagan la prueba, chicos. Apliquen las propiedades de la derivación sobre esta función, con respecto a x. En este caso, hagan de cuenta de que la y es una constante. Hagan de cuenta que es un 2, un 3, lo que sea. Olvídense que es una variable. Es la derivada del primero, es 6x al cuadrado, por lo segundo, menos lo primero, por la derivada del segundo, 2x, sobre lo de abajo al cuadrado. Y vos lo vas a ir a evaluar en el 0, 0 y te va a dar 0 sobre 0. ¿Bien? Entonces no te va a quedar otra que hacerla por definición. Perfecto, gracias. No hay nada. Bueno, con respecto a y, ¿qué hago? Hago lo mismo. Evalúo entonces en 0 y k. Ahora voy a tomar k, la variable, para cambiar un poco. Fíjense, lo que era x0 lo dejo como una constante ahora, siendo 0. A la variable y le sumo la variable k. Era 0 más k, me da k. Y f en 0, 0. Que esto sigue siendo 0. ¿Bien? Evalúo en 0k, me queda 2, 0 al cubo menos k al cubo sobre 0, 3k al cuadrado, es decir, menos k al cubo sobre 3k al cuadrado, menos el 0 este que tenía, sobre k. Simplifico las k y me quedan menos un tercio. Así de sencillo es esto, no es muy difícil. Es aplicar un límite, pero siempre estos límites son muy sencillos, no son complejos como los otros, y salen directos. Así que a no preocuparse por acá. Entonces te termina quedando que con respecto a x vale 2 y con respecto a y vale menos un tercio. El gradiente
es un vector que yo lo invento, es un concepto que yo lo creo, y dice que el gradiente en un punto es un vector formado por la derivada parcial en la primera coordenada con respecto a x y en la segunda coordenada con respecto a y. Las derivadas parciales en x y en y. Había dado 2 en la primera coordenada e y en la segunda coordenada. Ese es el vector gradiente. El vector gradiente tiene la propiedad de ser, de tener la dirección donde la función tiene mayor crecimiento. Eso es un dato a saber. Pero hay que hacer un poco más, hay que explicarlo un poco más, esto no es tan claro. Pero imagínense que, sí, el vector gradiente siempre está indicando la dirección de mayor crecimiento. Eso significa, es algo particular de las funciones entre 3 dimensiones. En las de 2 dimensiones esto no lo ves. Crece hacia a donde tiene mayor crecimiento, hacia donde más crece la función. Vamos a ver qué significa esto, el vector gradiente. Fíjense esta imagen. Acá. Yo me paro en este punto, por ejemplo acá. Ustedes piensen, están en una montaña. Yo me puedo mover a infinitos lados, digamos, dentro de una montaña. A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, donde sea. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la dirección que tiene mayor crecimiento? O dicho de otra forma, ¿cuál es la dirección que tiene mayor pendiente? La que tiene mayor pendiente es la que va a tener el mayor crecimiento, claro está. Porque si tuve una pendiente más chica, a medida de que yo me mueva voy a llegar más bajo con respecto a la otra alternativa. En la alternativa de mayor pendiente voy a llegar más alto. Bien, vamos a ver si hacemos un gráfico de esto. Voy a borrar todo. Pensemos que estamos en una montaña. No, está horrible esta montaña. Pensemos que estamos en una montaña. Y estas son las curvas de nivel. En la típica que hay en las sierras. En las sierras ustedes que van a ver que la ruta va siguiendo las curvas de nivel, porque son las de menor pendiente. Ustedes se paran acá. Yo puedo seguir la curva de nivel, que es la que tiene el menor pendiente. Me puedo mover en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Pero hay una sola dirección en donde es donde crece más. ¿En qué dirección es? Es la de mayor pendiente, que es hacia acá. Y esa dirección es la misma que tiene el vector gradiente. El vector gradiente. Función en ese punto. Imagínense que por ahora voy a cortar en un plano. Ahí. Y lo voy a mirar así. La montaña. ¿Cómo me quedó? Me quedó algo así la montaña. Y este es el punto en cuestión. El gradiente apunta hacia la de mayor pendiente, que es acá. De hecho, esta es la curva de nivel que pasa por ese punto. Y tengo distintas curvas de desnivel. ¿Y qué van a ver ustedes? Acá los voy a sorprender. Si yo miro desde arriba ahora, hago la mirada desde arriba, voy a tener las distintas curvas de niveles de la montaña. Y este es el punto en cuestión. ¿Sí? Este sigue siendo el mismo punto este punto que está acá. El gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel. Ese es un dato súper interesante, un concepto matemático súper interesante. El gradiente es ortogonal a la curva de nivel en ese punto.
Eso es un teorema que van a tener que demostrar probablemente. ¿Bien? Pero siempre piénsenlo así. Imagínense que ustedes están caminando en una montaña, tienen que decidir hacia dónde ir. Quieren llegar lo más rápido a la cima. ¿Por dónde van a ir? Por la dirección de mayor pendiente. Y bueno, la dirección de mayor pendiente es la del gradiente. Que en una curva de nivel siempre coincide, siempre se da que es ortogonal. No, el vector gradiente no es lo mismo que la matriz jacobiana. En las curvas crece más rápido, por así decirlo. En las curvas de nivel no crece. En la curva de nivel se mantiene constante la altura. Fíjate. Si yo me muevo por la curva de nivel, la altura no cambia en la montaña. La única forma que tengo de elevarme es ir a otra curva de nivel. Es ir de esta que estoy acá a esta que está acá. Pero para llegar lo más rápido posible es yendo a través de la dirección de mayor pendiente. Imagínate, yo tengo que ir de acá a este punto. ¿Qué podría hacer? Podría venir por acá, podría venir por acá, pero la que crece más rápido, es decir, la que llega más rápido o la que menor distancia tiene, es la dirección de la pendiente tangente. Pasa que en una montaña es irregular, entonces siempre van a ver que el vector gradiente se va a ir cambiando a medida de que te vas moviendo por las curvas de nivel. Voy a dibujar de vuelta curvas de nivel de una montaña. Esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Ustedes largan de acá y tienen que llegar a la cima. Bueno, acá se va a dar justo semillas parecidas. Pero primero largo por el gradiente. Llegué hasta acá. Luego voy de vuelta por la perpendicular, por acá. Llegué acá. Voy de vuelta por acá, el gradiente. Llegué acá. Y voy de vuelta así. Acá son más o menos parecidas, me la mandé. Pero podría haber elegido por acá. Y llego por acá. De acá me muevo para allá. De acá me muevo para allá. Bueno, acá no es muy ortogonal que digamos. Pero es ortogonal. Y siempre son las de mayor pendiente. La dirección del vector, la dirección a la que apunta el vector gradiente. Y eso está escrito acá en un teorema, me parece. No, no está. A ver si hay algún video en YouTube. A ver si en YouTube hay muy buenos videos. Vector gradiente. Bueno, no hay video, che. Ya deberían haber video de todas estas cosas. A ver acá en el libro. No. Acá está. Bueno, no hay nada, no hay un videito interesante, no hay una imagen interesante que hable del gradiente. Pero es la del mayor crecimiento. Bueno, chicos, ¿dudas? No quiero perder más tiempo con esto. ¿Se entiende de qué se trata cuando piden calcular derivadas parciales? Bueno,
Lo que dijo su compañero es interesante. Sería muy factible calcular la derivada a partir de las herramientas de cálculo que tenemos, como la derivada del producto es el producto del primero más el segundo, por el segundo más el segundo por el primero, y así. O todas esas reglas que hay de derivación. Pero muchas veces se les va a presentar el caso donde no van a poder calcularlo así, entonces lo van a tener que hacer por definición. Y la definición es esta que está acá. Esta que está acá, la que vimos al principio. Hagan ejercicios de esto, pruébenlos a hacer, van a ver que son bastante sencillos, son bastante fáciles. La idea es que sepan que así es realmente cómo se calcula. Cuando vos lo haces en forma genérica y la función es diferenciable, ojo con esto, la función tiene que ser diferenciable. Si no es diferenciable, no se te va a dar el caso de que vos la vas a evaluar y te va a dar la derivada. Como si puede ser agarrar la función de x al cuadrado, 2x al cuadrado. Por ejemplo, agarro la función x al cuadrado, la derivo y que me da 2x. Bueno, la evalúo en un punto y me da la pendiente en ese punto. Bueno, eso se da porque la derivada es una función continua. Es otra cuestión. No quiero entrar en confusiones ahora, pero cuando hablemos de diferenciabilidad, hay distintos órdenes de diferenciabilidad. Hay funciones que cuando las derivo, la función derivada es continua. En ese caso se puede hacer esto, de reemplazar. Yo para calcular la derivada en 2, por ejemplo, o en 2, de la función x al cuadrado, tengo que aplicar el límite, límite cuando h tiende a 0 sería 2 más h al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre h. Esa sería por definición de derivada, así lo tendría que calcular. Yo lo calculo y me va a dar, obviamente, que 4. ¿Por qué? Porque c, fíjense acá, esto que es igual, es el límite de 4 más 2 por 2, 4h, 4h más h al cuadrado menos 4, todo esto sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, esto se me va con esto. Bueno, y acá puedo distribuir, esta se me va a ir con esta, y esta se me va a ir con esta. Entonces me va a quedar el límite de ¿qué? De 4, h sobre h me queda nada, más h al cuadrado sobre h más h que tiende a 0. ¿Y esto cuánto es? Esto es 4. Es lo mismo que me daría si calculo la derivada y luego la evalúo en 2. Esta es la función derivada. F' es igual a 2x. La evalúo en 2 y me da 4. Lo mismo que si lo hago por definición. ¿Pero por qué da eso? Porque la derivada, la función derivada, esta es continua. Y después vamos a ver qué pasa en funciones de varias variables cuando la función derivada es continua, cuando no lo es, cuando las derivadas parciales existen y cuando no. Todas esas condiciones son distintas alternativas que se va a dar y pueden darte distintos resultados. Eso puede llegar a prestar confusión, es importante tenerlo en cuenta y no perderse por ahí cuando hacemos ese tipo de cosas. Por último, le quería mostrar un par de ejercicios de cálculo de derivada parcial. ¿De qué se trata? El cálculo de derivadas parciales consiste en lo mismo, hacer de cuenta que una variable es una constante y la otra no. Lo mismo que en el caso del límite iterado. Si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x, de esta función que está acá, bueno, hago de cuenta que la variable, si yo estoy con respecto a x, hago de cuenta que la variable y es una constante. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, es la derivada del seno es el coseno
por la derivada de lo de adentro, que es un 1. Pero como es un 1, no lo pongo. ¿Ven? Entonces me termina quedando el coseno de lo de adentro por la derivada de lo de adentro, que es 1. Con respecto a y, la derivada del seno sigue siendo coseno, nada más que la derivada de menos y es menos 1. Por eso es que acá hay un menos. ¿Bien? Veamos acá esta función interesante. Esto es más interesante. La función x a la y. Hay dos variables. ¿Qué pasa cuando tomo la derivada parcial con respecto a x? Bueno, la variable y es una constante. Esto no es ni más ni menos diferente que derivar x al cuadrado o x al cubo o x a la sexta. En ese caso, el exponente pasa como multiplicando y se reduce en 1 el exponente. En este caso el y pasa multiplicando y luego se reduce en 1 el exponente. Y la variable x sigue siendo la variable x. Todos se acuerdan de la regla de derivar esto de funciones potenciales. Si lo veo en el caso contrario, donde la y es la variable, es una función exponencial. Donde la x es una constante. Bueno, como regla general, la derivada de una función exponencial es la misma función multiplicada por el logaritmo natural del exponente, de la base. En este caso la base es x. Por eso queda el logaritmo natural de x. ¿Bien? Y lo otro queda tal como está. Por y Profe, prima. una pregunta. Sí, sí. Como le están dando dos resultados tan distintos cuando evalúan X y cuando evalúan Y, Sí. entonces al final, ¿cómo sabes cuál es la derivada? ¿O simplemente obtienes dos derivadas? Tiene dos derivadas. Tiene una derivada parcial con respecto a x y tiene una derivada parcial por respecto a y. Las dos derivadas son distintas, las dos derivadas significan cosas distintas y las Ok. dos hay que conocerlas. Les recuerdo, ¿qué significan las dos derivadas? ¿Qué significa derivada con respecto a x? Bueno, con respecto a x es la pendiente de la recta tangente que está contenida en un plano paralelo al eje X. Fíjense que este es el eje X. No sé si lo ven, pero este es el eje X. Un plano paralelo al eje X que intersecta a la gráfica de la función y la recta que está contenida ahí tiene una pendiente. Y esa pendiente es la derivada parcial con respecto a X. Porque el plano es paralelo al eje X. No sé si lo ven. Acá el plano es paralelo al eje X. Caso contrario, el plano paralelo al eje Y. Este es el eje Y. Acá el plano que estoy analizando es paralelo al eje Y, es un plano vertical, a ver, no lo mencioné, pero es obvio que tiene que ser un plano vertical. Y la recta tangente está contenida en ese plano y es la pendiente en la intersección con el punto ese, digamos. Es la pendiente de la recta tangente en ese punto en cuestión. Yo estoy analizando en el x0 y 0, que es este punto que estoy acá, en el dominio, x0 y 0. Bien, por eso que hay dos derivadas. Una es con respecto a x y la otra es con respecto a y. Sí, acá en el... Ah, buenísimo. Gracias. Fíjate que en el Stewart también, este es el Stewart, creo que. Derivadas parciales. Acá está. Es en un mismo punto y dos derivadas. Una derivada cuando es paralela al eje Y, en este caso es la T2, esta que está acá, es paralela al eje Y. Y la T1 es una recta que es paralela al eje X, que está acá. La pendiente de esa recta en ese punto, que es ese punto en cuestión, la pendiente, según con qué plano le esté viendo, es la derivada parcial. Y también está la derivada direccional. Es en una dirección cualquiera, no es cuando el plano es cualquiera. A ver si me lleva el direccional. Sí, Tengo una duda. sí, déjame. Cuando
Yo había visto un teorema que decía que cuando las derivadas parciales son continuas, no hace falta calcular más nada y puedo decir que la función es diferenciable. Sí, es verdad. Pero no hemos hablado todavía de diferenciabilidad nosotros. Ah. Hemos hablado hasta ahora de cálculo nomás. Sí, Hablar de... Sí, decime. quería preguntar, o sea, vos te das cuenta si, por ejemplo, son polinomios que te quedan las derivadas parciales, te das cuenta que son continuas y ya no tenés que hacer más nada. Pero si no, ¿cómo podés saber si son continuas? Y tenés que ver la función. Fíjate en el ejercicio que hicimos recién. Acá, fíjate esta función, seno de x menos y. La función coseno es continua. Y la Sí. función menos coseno es continua. Las dos son continuas, estas derivadas parciales. Es muy evidente verlo que son continuas las derivadas parciales. Y las dos son. Entonces vos podés asegurar de que la función es diferenciable. Claro. Pero como te digo, no hemos hablado todavía de diferenciabilidad. La diferenciabilidad es una condición sumamente es mucho más fuerte que decir de que tenga el derivada parcial. Derivada parcial es una cosa. Decir que una función es diferenciable es decir de que existen derivadas parciales, derivadas direccionales y que además las derivadas tienen una determinada pendiente que hace que el plano tangente en ese punto, el plano tangente, guarda con lo que estoy diciendo, es una muy buena aproximación. Claro, eso Claro, eso es algo que... Vamos con el límite que tiene que dar igual a 0. Exactamente. Y eso es algo que en análisis 1 o en introducción, no sé, eso lo deben haber visto en un ejemplo muy claro, que es la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene derivadas muy cercanas al 0. Pero ¿qué pasa en el 0? En el 0 la derivada no existe. ¿Por qué? Porque no coinciden los límites para uno y para el otro. Porque no hay una buena aproximación. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? No hay una buena aproximación en ese punto a través de una recta. Que una función sea diferenciable significa que, por ejemplo, si yo tengo una curva, existe una recta y esa recta es una buena aproximación a la función en ese punto. Si yo me hago zoom, 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 entonces la recta es muy parecida a la curva en esa función. Eso significa que sea diferenciable. ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, esta es la función afín. La función afín de x. ¿Y qué propiedades tiene? Y bueno, tiene la propiedad de valer en el punto vale lo mismo. Si este es el punto x0, vale lo mismo que esta es la función f y la otra es la afín. En el punto en cuestión valen lo mismo. Es decir, que en x0 vale cosa. Es decir, que es f en x0 más la derivada en ese punto por x menos x0. Esa es la función afín. En el punto en cuestión vale lo mismo. Fíjate que cuando yo acá le pongo x0, me queda x0 menos x0, se anula. Entonces todo este término se anula. Y te queda la función en ese punto. El mismo valor. Y a medida que yo me alejo un poquito del punto, entonces lo que estoy diciendo es de que toda esta expresión es muy parecida a la función en el punto. Y eso significa que una función sea diferenciable. Es una condición sumamente fuerte que una función sea diferenciable. Y significa de que la función afín de orden 1, esto es derivada primera, es una buena aproximación. ¿Y cómo lo digo a eso? Para decir que algo es una buena aproximación, y acá está acá voy a cerrar la clase de hoy, es diciendo, bueno, va a ser una muy buena aproximación cuando x tendiendo a x0, ¿de qué? De la función original, f, menos la afín, la función afín,
sobre x menos x0, ese límite sea igual a 0. ¿Por qué? Acuérdense que si se acuerdan de que lo que habíamos hablado, ¿qué pasaba? Para que este límite, cuando yo acá, fíjate que cuando x se va a x0, ¿esto a dónde se va? Esto se va al 0. Y esto, en teoría, la función f es muy parecida a la afín, entonces también se va al 0. Las dos se van al 0. Pero no puede ser indeterminado, no puede ser 0 sobre 0. La pregunta, para que ese límite te dé 0, el orden de lo de arriba tiene que ser mayor que lo de abajo. El orden de abajo. El orden de abajo, ¿qué orden es? Toda esta expresión es orden 1. Entonces, esta expresión de arriba tiene que ser orden 2. La condición para que este límite dé 0, no sé si se acuerdan de lo que habíamos visto. Para que un límite, cuando yo me voy al 0, tanto en el numerador y en el denominador, para que ese límite sea 0, es que en el numerador vaya más rápido. Eso es lo que les había contado en la clase anterior. Si yo tengo dos funciones, donde una es una función f, y la otra es otra que es así, para que el cociente entre f y g vaya a 0 cuando yo me acerco al 0, es de que la de arriba vaya más rápido que la de abajo. Porque si yo me pongo en un punto dado acá, por ejemplo, es esta distancia que está acá, dividida esta distancia. Y la distancia de arriba es siempre más grande. A medida que yo me acerco, bueno, entonces siempre la diferencia sigue siendo superior. A medida que yo me acerco cada vez más, cada vez más, cada vez más, la función de arriba sigue siendo, bueno, no puedo llegar acá. La función de arriba siempre sigue siendo un poquito más grande que la de arriba, la f. Entonces, en esa situación, ¿por qué no se mueve esto? Ah, porque estoy en el borde de la pizarra, creo. En el cociente f sobre g, lo de arriba tiene que ser un poquito más grande que lo de abajo. ¿Por qué? Porque si lo de abajo es más grande, perdón, sería en todo caso más chico, el cociente se va a hacer cada vez más grande. No sé si me explico. Lo que estoy hablando es que la función de arriba, el numerador, tiene que ir a una velocidad mayor al 0 que la de abajo. Porque si la de abajo va más rápido de 0, es decir, si es más chica, no el número, no tiene que ver tanto con el número, tiene que ver con cómo se muevan las funciones. Con qué velocidad se llegue al 0. Tiene que ver con las derivadas, claramente, ¿no? La velocidad en una función, cuando hablamos de una velocidad, es la pendiente. Tiene que ver con las pendientes. La pendiente de la de arriba siempre tiene que ser más grande que la de abajo. Y eso de hecho, de eso habla el teorema de L'Hopital. El teorema de L'Hopital habla que la pendiente, si las dos van a 0, basta que las derivadas existan y que ese número sea un número distinto del 0 sobre 0. Si dan 0 sobre 0 las derivadas, entonces diverge la función, pero si daba un número, entonces vos sabías que ese límite existe y que daba 0. En el teorema de L'Hopital. En un cociente. Y tiene que ver con eso. Sé que es un tema complejo para analizarlo y que es bastante profundo el tema, pero la diferenciabilidad habla de esto. Habla de que una función afín, que en el caso de que para una función de R en R, es decir, de una sola variable, una función afín no es ni más ni menos que no es ni más ni menos, bueno, descajeto todo. En una función afín, para una función de R en R, es una recta, perdón. Si esta es mi función, en un punto dado, la afín es una recta. Pero cuando la función es de dos variables, yo ahora tengo una superficie como gráfica. Entonces, la función afín es un plano.
Y lo mismo, el plano de esa función, ese plano tangente tiene que ser una buena aproximación a la superficie en el entorno. ¿Bien? Y cuando hablamos de diferenciabilidad estamos hablando de esto, de que tanto la recta tangente o el plano tangente son buenas aproximaciones, es decir, que cumplen una condición que es eso del límite de la función menos la fin sobre una expresión de abajo que es de orden 1, que es lo que está escrito en la definición de diferenciabilidad. La diferenciabilidad es esto mismo que le estaba comentando, escrito en otros términos, pero es la diferencial misma dividido algo de orden 1, que es esto, que esto es una distancia, la distancia al cero. Si se pueden ver, esta es la distancia al cero que hay. Y te está diciendo que este límite tiene que ser 0. Es decir, que toda esta expresión tiene que ser de un orden superior a esto, que es de orden 1. Esto es orden 2, como tiene una raíz, se disminuye ese orden y queda orden 1. ¿Bien? Chicos, ¿dudas? Esto es la otra. ¿Cuándo hago por definición y cuándo uso regla de derivación? Hay veces que te lo van a... lo tenés que ver en el ejercicio. Acá te dice determine... En el ejercicio te va a decir, mira, calcular las derivadas parciales en el punto 0, 0 usando la definición. En otro ejemplo, en otro ejercicio te va a pedir calcular las derivadas parciales en las siguientes funciones y luego evalúelas. Esto es calcular la derivada parcial. Eso es usando las reglas de derivación. En otros casos te vas a dar cuenta de que no vas a poder calcularla, entonces te vas a tener que ir sí o sí por definición. X y z, x al cuadrado, y por z al cuadrado más z, ¿cómo sería la derivada? X al cuadrado por y. A ver, espérate que la voy a anotar. Lo hago acá en la hoja y te la subo después. La subo al grupo. Malena, Fantini. Lo voy a hacer acá y después la subo al grupo esto. Acá yo la anoto. Porque si no, yo ya estoy cansado de escribir en la pizarra esa. X al cuadrado por y más y por z al cuadrado más z al cuadrado. Pero es lo mismo. Vos calculas, bueno, calcula derivada parcial de f con respecto a x, de x y z. Entonces lo que hago, donde dice x, le sumo el coeficiente incremental por definición. ¿En qué punto? Depende del punto. Porque para hacerla por definición te tienen que haber aclarado en qué punto es. En el 0, 0. Bueno, entonces lo pones 0 más h es el límite, entonces cuando h tiende a 0, de f en h 0, 0 menos f en 0, 0, 0, todo eso sobre h. Y ahí te fijas cuánto vale, en donde, bueno, en este caso todas dan 0, porque en todos los términos hay una variable que no sea la x. En la primera hay y, que vale 0, entonces te queda 0, más 0, más 0, menos 0, todo eso sobre h es 0. La derivada parcial es 0. Y así. Con respecto a las derivadas diferenciales, eso lo voy a explicar en otra clase. Al derivar diferencial, ¿qué es lo que sería eso? Con respecto a las derivadas diferenciales. No me queda claro.
Lo que vamos a ver en la próxima clase es hablar un poco mejor de lo que es la diferenciabilidad de una función, cuándo una función es diferenciable y cuándo no. Y vamos a ver plano tangente y algunas aplicaciones de la derivada que tienen que ver con el gradiente, con esas cosas. Pero voy a tratar de tener eso hacerlo yo aparte, así tengo ejercicios ya resueltos acá. Pero sí, vamos a ver una clase más de derivadas seguramente. Vamos a ver matriz jacobiana, vamos a ver el plano tangente y todo tiene que ver eso. La clase es el jueves, a la misma hora. Así que chicos, bueno, si no tienen ninguna otra duda, culminamos. Ahora subo todo un ratito, en un ratito les paso las imágenes, chicos. Y si siguen teniendo dudas, lo seguimos hablando acá en el grupo. ¿Bien? Voy a tratar de tener... Oh, Voy a perdón, tratar... Sí, quería decir algo antes de que se vayan los chicos. sí, Bueno, perdón. hola, soy Noemí, soy integrante de la agrupación Violet Macé. Quería recalcar un asunto que había pasado, principalmente decir que, bueno, que acá estamos para ayudarnos entre todos, ¿sí? Nos estamos ayudando entre todos. Y que estos son espacios de estudio y que si estamos acá es porque lo necesitamos. Entonces, no hay que rebajar la que está haciendo las demás personas, como el profe acá leyendo comentarios innecesarios, perdiendo tiempo de las clases, ¿sí? Capaz se pone ansioso, todas cosas, chistes que no corresponden a este lugar, ¿sí? Y bueno, nada, los chicos que están intentando estudiar y bueno, los que organizamos esto. Así que nada, pedir respeto y bueno, disculpe, profe, y gracias a los Sí, que comparten, chicos. Bueno, no, está hasta bien. Listo, perfecto, gracias a vos. Sí, graciosos hay en todos lados, pero acá el que mejor se ríe es el que aprueba. Así que chicos, aprovechen este momento para sacar la mayor cantidad de dudas. Sé que en esta situación, digamos, no sé, es la primera vez que yo doy clases particulares de esta manera, así, sin un pizarrón o sin una hoja, así que hay ciertas dificultades en esto, pero estamos tratando de hacer lo que seguimos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que tengan la podemos resolver ahí, tal vez con un poco más de flexibilidad. Pero bueno, espero que se haya entendido, que haya posibilitado que se haya ayudado a alguien, así que, en fin, nos vemos el jueves que viene y seguimos hablando. Nos vemos, chicos.